te ponemos. Muy bien, rapidísimo. Nos quedamos charlando y seguimos debatiendo porque también nuestros sonistas nos dicen, bueno, también tendría que haber un propietario. Sí, claro, por supuesto que tendría que haber un propietario para charlar con nosotros. A veces es un poco engorroso. Lo invitamos también a que viniera. Pero el tema es lo que hablamos recién, es que se necesita una regulación, que no hubo como una reforma al código comercial respecto a los alquileres. Y una pregunta de los oyentes, y gracias por comunicarse, es ¿por qué las inmobiliarias alquilan cada 6 meses si los sueldos no suben? O sea, perdón, ¿por qué no suben cada 6 meses si los sueldos no suben? Claro. Sí, básicamente en Tierra del Fuego se abocaron a copiar y pegar costumbres que quizás estén dirimidas en áreas legales como Capital Federal, Córdoba, Gran Rosario, donde están legalmente establecidos así esos parámetros legales contractuales, y bueno, los hacen como propios acá en Tierra del Fuego, entendiendo de que por ahí puede haber algún tipo de antecedente de poder manifestarse en el contrato los aumentos cada 6 meses o una vez al año, según lo que inclusive propone la propia normativa que tiene que ver con alquileres. Por eso yo hablaba de proyectarnos nosotros como provincia con una ley propia y que establezca estas reglas de juego dentro de nuestro ámbito. Porque las realidades económicas, si bien las macro nos acusan a todos a nivel social en el país, no podemos tampoco desentendernos de que Tierra del Fuego tiene otra realidad muy diferente. La región patagónica tiene una realidad muy diferente al resto del país. Entonces jugar con esas realidades también para poder ir de la mano de la regulación y de establecer mejores reglas de juego en esto de lo que tenga que ver con qué nos va a resultar oneroso respecto a un alquiler. Otra realidad que planteaban en el piso era no se condicen los aumentos de estos alquileres dentro del contrato con la realidad de que no se aumentan los sueldos. Claro, exactamente. Bueno, entonces ordenémonos. Hay que ordenar jurídicamente y por qué no aprovechar hacerlo de manera propia en las jurisdicciones provinciales. Totalmente. Nosotros tuvimos oportunidad a veces las direcciones de defensa del consumidor reunirnos con nuestros pares de otras provincias y la temática de alquileres lisa y llanamente es similar en el resto del país y algunas ya están inclusive trabajando en esto de proveerle a los provincianos una ley marco regulatorio, en el mejor de los casos, dentro de cada jurisdicción provincial. Y creo que es lo más sano. Totalmente. Ustedes, desde la Asociación de Protección al Inquilino, están trabajando en ver una reforma, se las piden. ¿Cómo es el trabajo que ustedes realizan específicamente? Sí, estamos trabajando justamente un proyecto de ley provincial. Porque justamente lo que dice él, no es lo mismo en otras provincias que acá. O sea, acá es muchísimo más caro, imagínate. Cada 6 meses que aumenta el alquiler y estamos ya alquilando de a 15.000 pesos a 6 meses, se te va un montón. Y ahí estamos viendo justamente, empezamos con el contrato, cuál es el objeto, el uso, el uso del bien inmueble. Bueno, y acá empezamos los plazos de duración de cada contrato. Claro. Ahí los tenemos, claro. Tengo una pregunta con respecto a los plazos de duración. Un mínimo de 2 años. Sí. Un máximo de 20 años para vivienda. Siempre estamos hablando para vivienda, 50 años para comercio. Bien. Porque también el tema del comercio es un tema, también es alquiler. Sí. Y esto es cuando se puede rescindir. Acá tenemos un tema que nos trae siempre la duda. Lo estamos viendo, siempre luego de los 6 meses. De los 6 meses. Ahora, ¿qué hay que pagar? Una indemnización. Bien. ¿De cuánto? Acá estamos. Un mes y medio se paga. Acá estamos. Justamente. ¿Cuál es algún tipo de indemnización que hay que pagar? Lo acaba de decir Estela. Muy bien. Hay que pagar un mes y medio. Lo acabas de decir en el caso de que nos vayamos dentro del primer año. Del primer año, exacto. Bien. Después del segundo año ya solo pagamos un alquiler solo. Después del primer año, si vos rescindís, es un mes de indemnización. Bien. ¿Quién se hace los gastos de la conservación? Viste que tenemos que dejar, por supuesto, las mismas condiciones en que los recibimos. Bueno, ¿qué pasa? Ese es un tema también bastante peleado. Y ahí entra el tema del depósito que yo les contaba en el tema es el depósito. El destino del depósito. El destino del depósito. ¿Cuándo y cómo? Claro, y después lo que te plasman en el contrato. Por ejemplo, hay un artículo donde dice que la vivienda vos la tenés que entregar tal como la recibiste. Obviamente que va de la interpretación también de
porque es así. Es subjetivo Es eso. claro. Sí, muy subjetivo. Bueno, y siempre piden, te la entregan pintada y sí o sí la tenés que entregar pintada. O sea, también genera un gasto en donde vos decís, bueno, si vos lo usaste 6 meses, 1 año, y son 2, un ejemplo de todo, y vos lo cuidás, lo único que podés generar en una vivienda es el uso cotidiano nada más, claro. no el rompimiento. O sea, claro. si vos rompés, obviamente, o por un tercero lo tenés que pagar. No, eso sí, obviamente. Bueno, sí, y sí. después hay que cuidar vienen, la vivienda exacto, también, después vienen los conflictos porque cuando se va el inquilino. Dice, no, porque estaba rayada, porque estaba, no sé, perdí agua, siempre le buscan la excusa y terminan no devolviéndote el depósito. Entonces esas son de las mayores Bueno, denuncias eso. que Se nosotros torna una tenemos. mala costumbre. ¿Y Claro. qué pasa en ese tipo de casos? ¿Qué hacemos? Rubén? Y siempre el Muy destino, difícil, el destino de buscarle algún tipo de solución a este conflicto que se arma en base a los incumplimientos contractuales. A veces nosotros en el asesoramiento que le hacemos a los inquilinos que se acercan a la oficina es de que se empiece, por lo menos en otorgarle la posibilidad al inquilino de detallar y ser más eficiente en el detallar las condiciones de la vivienda. A veces Al la ingresar, necesidad es tan urgente claro. que uno toma la vivienda lisa y llanamente como lo dicta el contrato, sin observar detalladamente cuál es el estado del Claro, inmueble, que eso después pasa a se veces. acusa al final del contrato Claro. cuando hay que devolver la vivienda. Se puede sacar una Sí, foto. el inventario. Sí, el yo, inventario. más allá de los respaldos fotográficos que hoy, gracias Sí, sí, sí. a la tecnología, podemos hacer a través de un celular, yo diría de que se deje manifestado de manera fehaciente. Todo lo que es contractual debe de ser fehaciente para que se cumpla las obligaciones y los derechos de ambas partes. Exacto. Lo Sí, más sí, sí. fehaciente es lo que más hace efectivo el contrato. Entonces, cuando tomo una vivienda, por más que esté urgido de necesidad, por lo menos tomarme media hora, 1 hora de ver el detalle en que se toma y si se condice con lo del contrato. Perfecto. Eso- Y que eso- luego, cuando Bien. haya No, que no. Eso finalizarlo... debería, discúlpame, eso sí debería ser así, pero no pasa. No pasa. Por más que vos tengas un contrato, pasa muchas veces de que no se El sientan famoso con el inventario. inquilino. Hay inmobiliarias que te dan el inventario, que te dicen, Sí, bueno, pero- te entregué el Claro, departamento con con vos, una claro. lamparita. Sí, bueno, pero eso en el inventario lo puedes ver vos, o sea, como inquilino vos podés ver, sí, que está todo bien, pero el tema es cuando vos entras en la vivienda y vos empezás a usar la vivienda, en qué condiciones está. Claro, claro. ¿Cuántos años tiene una vivienda también? Que También, es muy porque a veces importante que el la vieja, estado. claro. Porque De afuera después está vos con los divino. meses Sí, se sí. va cayendo y decís, después termina teniendo la culpa del inquilino. Volviendo al tema del contrato que decía Rubén, sí, eso es lo que se tiene que hacer y se hace, pero cuando finalizan el contrato, ¿qué pasa con lo que vos firmaste? Claro. Les buscan Claro. las vueltas. Nosotros mayormente hacemos, mira, mandar una carta de documento para que te den el depósito. No, pero no, el depósito no, porque se encontró tal y que... O sea, ellos siempre tienen la respuesta. Nunca se te termina, y no se te lo devuelven. Es una pelea constante. Se gasta dinero porque las cartas de documento están alrededor de 400, 350 pesos. Han O sea, aumentado también últimamente. sí, Claro, sí. aumentaron. También genera otro gasto el inquilino. Y termina ¿quién perdiendo? El inquilino. Porque ellos te van a contestar con todas las de la ley. Pero cuando nos toca a nosotros como inquilino, a nosotros el derecho nos hacen un lado y solamente tenemos obligaciones, obligaciones y obligaciones. Entonces pasamos a no tener derechos. Yo hablo totalmente social. ¿Viste? Claro, sí, sí, Porque sí, de como esto el rol se... que tienen. Exactamente. El rol de que esto tienen se como trata. asociación es directamente dirimir esa parte que es muy Sí. importante, que es lo social. Nosotros nos sometemos lisa y llanamente a lo que vemos en cada uno de los contratos cuando asiste el público en general al organismo. Nos sometemos a entender qué es lo que dicta ese contrato, que ya obviamente cuando lo traen para que lo veamos ya está establecido de hace Ya meses. está firmado, claro. Y vemos qué es lo que por ahí resulta del conflicto. Claro. Si se abusa o no del articulado del contrato. Es lo único que podemos analizar, digamos. No quiero que nos quede sin charlar este tema que hablábamos cuando se comparte un solo medidor y hay varios departamentos. Claro. Sí, lo que básicamente hay que entender, por eso un poco en las 2 últimas oportunidades que me tocó tomar la palabra, insistía en que nosotros tenemos la oportunidad de ver qué es lo que optamos cuando ingresamos a una vivienda en alquiler, de ver en qué condiciones generales está la vivienda que vamos a alquilar y si posee regularidad de la provisión de los servicios públicos. Nosotros sabemos de antemano si nos vamos a habitar una vivienda que no tiene un medidor individual para el departamento que alquilo de gas, de luz o de agua. Porque cuando se torna el conflicto por la falta de alguno de esos,
los organismos que establecen el control y la regulación de esos servicios se encuentran con que la vivienda tiene una conexión a estos servicios de manera irregular y hace de la responsabilidad al titular de ese predio para que en un plazo X regularice esa situación. Que de no hacerlo, se queda el titular y el inquilino sin la provisión de esos servicios. Bien. Perfecto. Vamos a una pausa. Sí, perdón, y el conflicto no termina ahí. El tema es que hay que compartir ciertas responsabilidades contractuales porque uno no puede desconocer al día de hoy, sabiendo que hay regulaciones respecto a los servicios públicos, de que uno toma la vivienda en esas condiciones. Absolutamente. Ahora sí, nos vamos a una pausa. Por supuesto, ustedes ya saben que desde hace muy poco lamuy.com.ar está en la web, así que no te desesperes. Yo sé que a vos te encantaba leerla también. No te desesperes en buscar la revista. Directamente entras en la página lamuy.com.ar y tenés absolutamente todo lo que sucede aquí en nuestra provincia. Vamos a una pausa. Rubén y Estela siguen hablando, vamos a ver qué están hablando y lo vamos a compartir. Claro, antes un poquito más nos queda todavía de programa, así que ya volvemos con más información sobre alquileres.